14. Vamos a leer desde el versículo 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículo 22 al 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asido de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oh Señor, gracias por tu palabra. Ayuda a nuestro corazón, Señor, y ayuda a nuestra mente, Señor. Y Padre, edifícanos, Señor, conforme a tu palabra y a tu verdad, Señor. Llénanos de fe en esta mañana, Señor, y fortalece nuestras manos, Señor. Fortalece nuestras rodillas, nuestros pies, Señor, y ayúdanos a caminar en fe, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a hablar acerca de caminando sobre las aguas. Amén. Ese va a ser el tema de nuestra enseñanza. Caminando sobre las aguas. ¿Y cómo así, pastor? ¿Literalmente voy a caminar sobre las aguas? Pues nosotros sabemos que nosotros no podemos tentar a Dios, ¿sí o no? La Biblia dice, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está. Yo no dudo de que podamos caminar sobre las aguas, si así las circunstancias y según el propósito de Dios y en el momento en que nos encontremos, así lo ameritara. Pero no recomiendo a nadie salir de aquí, agarrar y montarse en un barco y comenzar a decir, voy a caminar sobre las aguas. Porque no se trataba de eso, ¿sí o no? Esa no fue lo que los discípulos quisieron hacer. Eso no fue lo que ellos hicieron. Pero no podemos negar el hecho de que Dios sigue siendo Dios, de que Él es real, de que Él es verdadero y de que Él sigue teniendo poder y autoridad y dominio, no solamente sobre nuestras vidas, sino sobre toda la creación. Por eso Él es Dios. Por eso Él es Rey. Por eso Él es quien es. Porque Él es el único que tiene poder y autoridad y dominio sobre su creación. Pero como iglesia y como pueblo del Señor, nosotros tenemos que confiar y creer en su palabra. Ahora, hay momentos, escúcheme bien, hay momentos en la vida en los cuales nos tocará caminar sobre las aguas. No todo en la vida o en nuestras vidas se podrá resolver de manera natural. ¿Se ha dado cuenta usted que hay cosas que hasta donde llegamos que no podemos hacer más? De que hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos y que no están necesariamente condicionadas a que se resuelvan por cuestiones económicas. A veces se tiene el recurso, a veces se tienen los médicos, a veces se tiene el dinero, a veces se tienen las soluciones humanas, pero no son suficientes. No son suficientes para concluir o para terminar algo. Entonces, no todo en la vida se podrá resolver de manera natural. Hay circunstancias donde la única manera de avanzar es caminando en fe, mis queridos hermanos. La única forma de poder resolver ciertas circunstancias será avanzar y caminar mediante la fe. El apóstol Pablo dijo, por fe andamos, no por vista. Porque hay realidades,
a nuestro entorno y a nuestro alrededor que nos limitan y nos dicen, es imposible que nosotros podamos hacer esto. Yo creo que nosotros no podemos lograr aquello. Para nosotros no hay solución de esta manera. Pero entonces es allí, mis queridos hermanos, donde nosotros ya no andamos confiados en lo que nuestras manos pueden hacer, en lo que nuestro cuerpo físico pueden hacer, sino confiando en el Dios soberano que tiene autoridad y dominio sobre todas las cosas. Y yo quiero que en esta mañana nosotros entendamos que necesitamos andar por fe y no por vista. Avanzar en confianza en Dios, creyendo en lo que Él dice y en lo que su palabra nos enseña. Que apartemos a un lado el montón de argumentos, el montón de circunstancias y realidades y que comencemos a ver las cosas no desde una perspectiva ilusoria, no me refiero a eso. Tampoco me refiero a que neguemos la realidad de las circunstancias, sino a que comencemos a caminar en fe. Es creyendo a la voz de Dios, mis queridos hermanos, y confiando en su poder que tenemos que caminar. Creyendo a la voz de Dios y confiando en su poder. Las adversidades siempre van a tratar de hundir nuestra embarcación. Siempre van a estar allí. Las dificultades, las adversidades, tratando de hundir nuestra embarcación. Golpearán fuertemente nuestra alma. Tratarán de golpear fuertemente nuestra alma, pero podemos caminar sobre el mar de la adversidad. Usted y yo podemos caminar sobre el mar de la adversidad, sobre las tempestades de la vida, si firmemente ponemos nuestra mirada en el Señor. Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Su mirada debe estar puesta por encima de la realidad, por encima de la circunstancia, en Dios. Puesto los ojos en Cristo, puesta la confianza en Él, mis amados hermanos, puesto los ojos en Jesús. El relato habla de cómo Jesús caminó sobre el mar, mostrando su poder extraordinario. Diga conmigo, nosotros tenemos un Dios extraordinario. Un Dios poderoso, sobrenatural, mis queridos hermanos. Tenemos un Dios que todo lo puede, mi amado hermano. Un Dios que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Así que no dudemos, amén. No desconfiemos. No ignoremos el hecho de que detrás de cada circunstancia está nuestro Dios. De que la vida de sus hijos y de su pueblo no está a la deriva, sino bajo el cuidado y el fiel protección del Señor. La fiel protección de Dios está a nuestro alrededor. Entonces Él mostró su poder extraordinario. Pero no estaría completo si no decimos la gran verdad de que mediante la fe podemos andar sobre el mar. ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Le dijo, ven, Pedro. Y la Biblia nos dice que Pedro anduvo sobre el mar. Fue la fe lo que hizo que Pedro caminara sobre el mar, incluso cuando en este había una enorme tempestad. La fe hizo que él caminara sobre el mar. Pero fue la duda quien hizo que se hundiera. La duda es enemiga de la fe. Esa duda que ronda nuestra mente, esa duda que ronda nuestro oído, esa duda que a veces viene como una voz que nos dice, no, mi amiga, no, mi amigo, no, fulano, eso no va a ser posible, eso es imposible, eso no es para usted, eso no va a ser así, no dejes de hacer esto, deja de orar, eso es perder el tiempo. Comienza la duda a robarnos, amén, la bendición. Y la duda es enemiga de la fe. La duda viene para desviar nuestra mirada de Cristo. La duda viene para desviar nuestra mente y nuestra confianza del autor y consumador de la fe. ¿No se ha dado cuenta usted que la duda nos paraliza? ¿No se ha dado cuenta usted que por culpa de la duda a veces no avanzamos, sino que nos estancamos y nos quedamos en un círculo vicioso? Pero Dios no quiere que nosotros nos estemos estancando, nos quedemos allí paralizados por el miedo y el temor, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dios nos ha dado poder mediante su espíritu, mi amado hermano. Pero la duda viene para paralizar nuestra fe.
Viene para estancarnos espiritualmente, para impedir el avance, para impedirnos entrar a las profundidades de Dios. La duda impía, decía Spurgeon, que aparece para desviar nuestra mirada del Señor. Entonces fue la duda la que hizo que Pedro se hundiera. Fue cuando dejó de mirar a Jesús. Cuando uno deja de mirar a Cristo, mis queridos hermanos, cuando uno deja de poner su mirada en el objeto correcto. Usted no puede poner su confianza en el hombre ni en la iglesia. No, su confianza debe estar en el Señor, en Cristo. Ahí debe estar su confianza. La fe significa confianza en Dios. Usted debe tener su confianza depositada en Cristo Jesús, en el objeto de la fe que es Cristo. Ahí debe estar nuestra confianza. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, y eso lo pudiéramos traducir, cuando confió más en el fuerte viento, cuando confió más en el fuerte viento que en el Dios que controla el viento, ahí empezó a hundirse. Cuando confió más en el fuerte viento en vez de confiar en el Dios que controla el viento. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Confiamos más en lo que estamos viendo con nuestros ojos, en lo que está a nuestro alrededor, que en el Dios que controla el mundo. Confiamos más en lo que está a nuestro alrededor que en el Dios todopoderoso. Amados hermanos, usted se imagina a Jocabet, la madre de Moisés, confiando en el río Nilo, en el cocodrilo, en los peces, en los caimanes. No hubiese puesto ese niño en esa canastilla, ¿verdad? Pero por la confianza que tenía en el Dios de Israel, por la confianza que tenía en el gran yo soy, en el que dice la Biblia que es el autosuficiente, por la confianza en ese Dios lo puso en esa canastilla, creyendo, y de hecho la Biblia dice en hebreo, por la fe. Cuando Moisés nació, no lo mataron, sino que lo pusieron allí, ¿verdad? Mis amados hermanos, nosotros debemos mirar a Cristo. Debemos confiar no en los fuertes vientos, ni en las tempestades, ni en las tormentas, ni en la lluvia, sino en el Dios que controla el viento. ¿Cuántos tienen su confianza en ese Dios? Amén. En el Dios que controla el viento. El hundimiento viene cuando dejamos de mirar al Señor. Cuando apartamos nuestra mirada de Cristo, comienza el hundimiento. Cuando dejamos de confiar en su poder, cuando dudamos sobre su presencia y ponemos la mirada en las circunstancias. Ahora, yo no sé cuáles son las circunstancias de cada uno. Cada uno tiene circunstancias diferentes, realidades diferentes, entornos diferentes, pero Dios es el mismo, amén, aquí, allá y en cualquier lugar. Dios sigue siendo Dios, que dice la Biblia que es el mismo hoy, mañana y siempre, y Él nunca cambia. Quienes cambian somos nosotros, amados hermanos. Entonces no pongamos nuestra mirada en las circunstancias, sino en Dios. No deje que la duda lo hunda. No deje que la duda lo desespere. No deje que la duda le robe la paz. No deje que la duda le robe el gozo. No deje que lo que no ha llegado le perturbe el presente. Hay gente que vive pensando en lo que no ha llegado, pensando en un futuro que a veces no disfruta el presente. Dios no quiere, mis amados hermanos, que la duda esté perturbando nuestra embarcación. No se ahogue en el mar de la mentira, porque la mayoría de las dudas son mentiras. Tengo dudas sobre esto, tengo dudas sobre aquello, pero no son ciertas. A veces la duda viene, mis amados hermanos, mediante mentiras, mediante ideas infundidas que son falsas e incorrectas. Crea en la palabra de Dios y confíe en su poder. Crea en Dios. La Biblia inicia el relato hablando de que Jesús fue quien hizo que los discípulos entraran en la barca. Yo creo que Dios tenía un propósito esa noche. Quería ayudar a ver a sus discípulos algo que ellos estaban ignorando. Ellos andaban muchas veces con Jesús, pero tenían sus dudas sobre Jesús. ¿Sabe usted eso? Andaban con Jesús, caminaban con Jesús, veían las cosas que Jesús hacía, pero a veces se les olvidaba quién era Jesús. Jesús no era solamente un maestro, Él era Dios encarnado. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad.
Jesús es Dios, mis queridos hermanos. Dios hecho carne. Y dice la palabra, mis amados hermanos, que Jesús hizo que los discípulos entraran en la barca y los envió delante de él. Váyanse adelante, móntense en la barca y váyanse adelante. Faltaba el capitán en la barca, ¿verdad? Pero quien los envió fue el Señor mismo. Ellos no se fueron por cuenta propia. Se fueron a la voz y a la autoridad de Jesús. Vayan adelante, les dijo el Señor. Y los envió delante de él a la otra ribera. En todo esto vemos el fiel cuidado del Señor. El Señor es responsable de sus discípulos. Así como usted es un padre responsable, Dios también es responsable de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Dios es responsable de usted, es responsable de su familia, es responsable de sus hijos. Él cuida de nosotros. El salmista decía, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En pocas palabras, el salmista dijo, desde que tengo uso de razón, desde que era un jovenzuelo, un jovencito, un hombre y ahora anciano, nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es un Señor responsable de sus discípulos. A todo lugar donde el Señor nos envíe, contaremos con su fiel cuidado y protección. Si Dios nos manda hacia allá, en esa barca, esté seguro que aunque hayan vientos huracanados, aunque se levanten las olas y aunque haya una noche oscura, el Señor nos va a guardar, nos va a cuidar, nos va a librar, nos va a proteger y podemos confiar de que su cuidado y su protección siempre estarán allí, aunque en algún momento pareciéramos estar abandonados. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pasa que no te veo aquí? En algunas ocasiones, las circunstancias se tornan tan complejas que algunas veces pensamos que el Señor no está allí. Pero el Señor, mi amado hermano, es un Dios responsable de su creación. Él cuida hasta de los animales. Él es quien provee al gorrión caza, el que alimenta a los leoncillos. Él es el que da el alimento, el sustento. Y créame, nosotros valemos más que cualquiera de esos animales. Y si el Señor nos envía, podemos estar seguros que vamos a contar con su fiel cuidado, con su fiel protección, aunque en algunos momentos pareciéramos estar abandonados. Ahora, óigase bien, pareciera, pero no lo estamos. Una cosa es que parezca y otra cosa es que sea real. Hay gente que ve desde lejos las cosas y dice, ay, parece que no quiere a su hijo, ¿no? Pero pareciera que no quiere a su hijo no significa que no lo quiere. Muchas veces pareciera que estamos solos, pero no lo estamos. Luego del Señor despedir la multitud, dice la Biblia, que se fue a orar. Luego de una jornada intensa y de arduo trabajo, fue delante de su Padre a orar después de hacer unos milagros extraordinarios. Vaya ahí al texto y dice la palabra de Dios. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor mandó a los discípulos adelante en la barca, luego Él despide la multitud, y luego de despedir la multitud, dice la Biblia, que se fue a la montaña a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué despedía a la multitud? Acababa de ocurrir un milagro extraordinario, y dice que comieron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Ahora, después que termina un evento como ese, en el cual Dios alimenta a tantas personas, dice la Biblia que luego de una intensa jornada de arduo trabajo, fue delante de su Padre a orar. Después de unos milagros extraordinarios, viene el momento no de jactarse, mis queridos hermanos, no de sentirnos especiales y de presumir, sino de glorificar al Padre por la victoria concedida al permitirle aquel milagro asombroso de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto debe ser para nosotros un maravilloso ejemplo, mis queridos hermanos, de dependencia y relación con el Padre. A veces oramos para que Dios haga cosas extraordinarias, ¿sí o no? Pedimos al Señor y clamamos, y cuando Dios los hace, nos sentimos especiales,
agrandados, abombados, y en vez de ir a humillarnos delante de Dios, comenzamos a robarle la gloria a Dios. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Dice que se apartó a orar en comunión con el Padre. Entonces, siempre debemos mantener una actitud de oración, no solo antes de que ocurra algo extraordinario, sino incluso después de que eso extraordinario, por lo cual pedimos, ocurra. Verso 24 dice: mientras el Señor oraba, la barca de los discípulos estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, dice la Biblia, era contrario. Ahora, ¿se puede usted imaginar cómo estaban los pobres discípulos? Los especialistas en clima dicen que en ese lago específico donde estaban los discípulos hay unos vientos tan fuertes y se levantan unas olas tan grandes que realmente son para asustarse. Y ahí estaban los discípulos. Estaban los pobres discípulos en medio de ese mar embravecido, quizás diciendo: ¿por qué no se vino el maestro con nosotros? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no vino el maestro con nosotros? Quizás nos hubiéramos generado más tranquilidad si él estuviese en este lugar. Lo cierto es que en medio de la gran tempestad, aproximadamente a las 3 de la mañana, aparece el Señor andando sobre el mar. Uno ve los milagros en la Biblia y se ven sencillos. Pero eso es una cosa muy, muy contraria a las leyes de la naturaleza. Que un hombre venga caminando sobre el mar. Que un hombre aparezca andando sobre el mar. Y el verso 25 dice: ¿y cómo reaccionaron los discípulos? Con miedo. Se asustaron, se turbaron. Se turbaron en gran manera. Fueron fuertemente sacudidos. Representaba un estado de ánimo agitado cuando vieron que venía alguien caminando sobre el mar. Gritaron, dieron voces, clamaron en ese momento por socorro. Dijeron: fantasma. Por eso la gente tiene que creer en algo. Es mentira que no cree en nada. Nadie cree en nada hasta que se ve en situaciones complejas, ¿no? Pero los discípulos dijeron: fantasma, una aparición. ¿Qué es eso? Dijeron: fantasma, y comenzaron a dar voces. Era un momento de gran temor. Clamaron por socorro. Los judíos generalmente creían en apariciones, y es natural que hubiesen saltado a la conclusión de que la figura sería un espíritu. ¿Qué es eso? Ahora, en primer lugar, en esta mañana, según los textos que hemos leído, nosotros podemos decir que en el momento de temor y la angustia, Dios nos dice: tened ánimo. Gloria a Dios por eso. En el momento de la angustia y del temor, Dios nos dice: tened ánimo. Tengan ánimo, mis amados hermanos. Eso significa tener valor y confianza. Mire qué hermoso. Dice el verso 26: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tal vez nosotros estamos en una situación diferente a la de los discípulos, pero tal vez significa para cada uno nuestra propia tormenta, nuestra propia adversidad, nuestros propios vientos, nuestro propio mar embravecido. Pero el Señor nos dice: tened ánimo, tengan ánimo, mis amados hermanos. Tengan valor y confianza. En medio de la tormenta debemos tener valor y confianza en Cristo. Ahora, ¿cómo está nuestra confianza en medio de la tempestad? ¿Cómo está su confianza en medio de su adversidad? ¿Tenemos miedo? ¿Creemos que nos vamos a llegar a la orilla? ¿Creemos que nos vamos a morir acá? Nos estamos hundiendo por la duda, mis amados hermanos. Porque el problema aquí no es si estamos en medio de tempestades o en medio de adversidad. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la garantía que tenemos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca van a estar solos. Aunque pareciera
que estuviésemos solos. Pero está la mano del Señor allí. Está la mano de Dios. Está el Señor a nuestro lado. Entonces no permitamos que la duda, mis queridos hermanos, nos impida confiar en Dios. Dios nos dice a cada uno por nuestro nombre en esta mañana, tengan ánimo, tengan confianza, no desmayes, no desfallezca. Yo soy, dice el Señor. Yo soy, esa expresión significa, yo soy, es la traducción del nombre hebreo Jehová, que significa el autoexistente, el eterno, Jehová. Yo soy el que soy, así le dijo Dios a Moisés. Dile a mi pueblo, yo soy el que soy. Ellos ya sabían quién era yo soy. Yo soy el que soy, dice, no temáis. Si lo dijera Jesús Roa, tengan miedo. Pero si es Dios quien nos dice, yo soy el que soy, tengan ánimo, tengan confianza, entonces podemos estar seguros de que Él promete lo que cumple y es fiel a su palabra. Y el yo soy nos dice en esta mañana, no teman, no te llenes de temor, ni te alarmes. Tengan paz, tengan seguridad, tengan tranquilidad. Yo estoy a cargo del mar, del viento. Yo tengo el control de todas las cosas. La creación se sujeta a la voz de Dios. Otra versión de los evangelios dice, ¿quién es ese hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay un hermoso canto también. Yo soy el pastor de los cantos, ¿no? Si se da cuenta, cada vez que predico, el Señor me trae un canto a la mente, ¿no? Y el canto dice, si los vientos le obedecen, si la mar por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si las flores tú las riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Y el coro dice, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, o al oír el bramido del mar que lo dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Eso es, mis amados hermanos, yo soy. No tengan miedo, no se llenen de temor ni se alarmen. Ahora, qué hermosas palabras de consuelo saber que el Dios Todopoderoso y autosuficiente nos dice que tengamos confianza. No importa lo que sea la situación, Dios nos dice, tengan confianza. Tengan confianza. Que no temamos a nada de lo que acontece. Cristo no se va cuando aparece la tormenta. Al contrario, llega para infundirnos aliento y ánimo. Cuando viene la tormenta, a veces hasta el capitán se lanza del barco. El Concordia, no hace mucho, ¿no? En el Mediterráneo. Preso está el capitán del barco porque se fue antes de que salieran los pasajeros. Pero Cristo, mis amados hermanos, nos dice a nosotros que Él no se va cuando aparece la tormenta. Al contrario, llega en medio de la tormenta cabalgando sobre ella. Amén. Gloria a Dios. Dios cabalga las olas difíciles. Dios cabalga el mar embravecido. Él llega para infundirnos aliento y ánimo. Y usted y yo debemos recordarlo. Debemos recordar que sin importar el tamaño o la fuerza de la tormenta, Jesús vendrá a nuestro socorro. A veces se deja ver. Y en otras simplemente está allí, aunque no lo veamos. Ellos no veían al Señor por ninguna parte. Pero el Señor estaba allí, mis queridos hermanos. Jesús primeramente calma la tempestad en el corazón de los discípulos y luego la tempestad en el mar. A veces está agitado nuestro corazón, ¿verdad? Está angustiado, está afligido, está inquieto. Y Dios necesita calmar la tempestad de nuestro corazón. Necesita que se calme nuestro corazón. Y luego dice la Biblia que calmó la tempestad de los discípulos, entonces calmó la tempestad en el mar. Quizá la lección del episodio sea esta. Al principio quizás puede que no reconozcamos al Señor. La forma en que se presenta puede incluso aumentar nuestro temor.
pero su palabra, como quiera que la diga, trae esperanza y la seguridad de su presencia trae confianza y paz, incluso en lo más profundo de la noche y de la tempestad. Tengan ánimo, mis amados hermanos. Tengan confianza en el Señor. Ustedes no están solos. Él cuida de nosotros y tiene control de la adversidad. En segundo lugar, mis queridos hermanos, la fe me hace caminar donde humanamente es imposible. ¿Sabía usted eso? No todo el mundo puede sobrellevar o aguantar o soportar las mismas circunstancias que tal vez le han tocado experimentar a usted. Pero es precisamente la confianza en Dios la que nos da la capacidad de caminar donde humanamente es imposible. Donde se acaban las fuerzas y donde no hay capacidad humana que pueda hacer frente a eso, entonces, mediante la fe, podemos caminar donde humanamente es imposible. La experiencia de Pedro ilustra cómo la fe nos hace triunfar sobre todos los obstáculos. Pedro era así, mis amados hermanos, explosivo. Era salido para muchos. Era algo incómodo. Pero si algo tenía Pedro, era sinceridad en lo que decía. Y Pedro, mis queridos hermanos, esa experiencia que tuvo nos ilustra que la fe nos hace triunfar sobre todos los obstáculos. Realmente Pedro aquí muestra ser un hombre de fe. Ninguno le dijo al Señor, bueno, si eres tú, mándame ir para allá. Todos pensaban que era un fantasma, ¿verdad? Pero Pedro dijo, bueno, si tú eres el Señor, entonces para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Y si tú me dices que yo vaya hacia ti, yo voy a ir en medio de la tormenta y en medio del mar hacia ti. Eso se llama fe, mis amados hermanos. Pedro era un hombre de fe. Algunos consideran que la solicitud de Pedro, manda que yo vaya a ti, es una presunción de su parte. Qué presumido era Pedro, decían, ¿verdad? Pero el hecho de que Jesús no lo haya reprendido, sino que lo aprobó, indica que no fue así. Por lo tanto, la expresión no refleja una duda de parte de Pedro. Expresa más bien su carácter impetuoso. Mientras Pedro mantuvo su vista fijada en Jesús, caminó sobre el agua. Mientras nosotros mantengamos nuestra mirada en Cristo, mis amados hermanos, podemos tener dificultades, adversidades, problemas, pero vamos a seguir hacia adelante, amén. Vamos a seguir caminando, vamos a salir airosos y vamos a salir victoriosos, amén, por la confianza puesta en Dios. Pero necesitamos poner nuestra mirada en el Señor. Necesitamos poner nuestra mirada en Él. Cuando contempló el viento furioso y las olas amenazantes, desviando su vista de Jesús, en ese momento comenzó a hundirse. Cuando usted pierde la comunión con Dios, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de congregarse, cuando usted deja de leer su palabra, a usted cualquier vientico lo asusta. Cualquier vientico lo tumba, cualquier vientico lo pone en angustia. Y fue lo que pasó con Pedro. Mientras él miraba a Cristo y confiaba en Cristo, él caminaba tranquilamente. Pero apenas se puso a mirar alrededor y a ver las circunstancias y al ver el clima, en ese momento comenzó a hundirse. ¿Y qué es lo que nos hunde muchas veces? No es comenzar a mirar al futuro, no es comenzar a mirar a nuestro lado, no es comenzar a ver las circunstancias y a empezar a decir, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado difícil, y comenzar a minimizar a Dios. Porque lo que hacemos cuando comenzamos a darle más credibilidad a las realidades de este mundo es que estamos haciendo a Dios más pequeño. Es como que si estuviésemos diciendo, ay, Dios es poderoso, pero yo creo que de esta situación no puede sacarme. Sí, yo creo que Dios todo lo puede, pero esto es una situación muy difícil, pastor. Sí, yo sé que Dios es poderoso y que puede hacer muchas cosas, pero es que esta cosa me parece como que no la va a poder hacer. No es lo que decimos literalmente. Pero lo que quiero es darle a usted a entender en esta mañana es que la forma en que reaccionamos muchas veces es de esa forma, como que si le decimos a Dios que la situación o la adversidad es mayor que Él. Y no es así. Dios está por encima de eso, mis queridos hermanos. Y Él es poderoso. Y dice la palabra que cuando Pedro comenzó a fijar su mirada en la circunstancia, entonces comenzó a hundirse.
Y el verso 30 dice que comenzó a gritar. El grito de Pedro fue: Señor, sálvame. Pedro nos da lecciones por todos lados. No debemos desenfocarnos de nuestra confianza en Dios, pero en el momento que nos consigamos en problemas, no hay mejor persona a quien llamar que el Señor. Señor, sálvame, dice. Y eso indica el temor de Pedro de ahogarse. Y a pesar de que sabía nadar, pues era pescador, ¿sí o no? Pues las olas serían una amenaza hasta para el mejor nadador. Pocas palabras, no tenga autoconfianza en sí mismo. No se crea que porque sabe esto, que porque sabe aquello, usted sale solo de esa situación. El mar es el mar. Por algo dice Apocalipsis, y el mar entregó sus muertos. El mar tiene mucha gente adentro. No importa el tamaño del barco, no importa el tamaño del capitán, no importa nada. El mar es el mar. Y Pedro, al verse metido en esa tremenda tormenta, lo que dijo: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Podría indicar también que Pedro se daba cuenta de su error y de su fracaso de fe. En todo caso, Jesús no demoró en responder con la mano extendida para levantarlo. Dios, mis queridos hermanos, a veces nos deja caminar, transitar por nuestra propia cuenta para demostrarnos cosas en algunos momentos. Pero en el momento que sea que nos encontremos, sin importar la circunstancia, podemos clamar al Señor y podemos tener la garantía de que Él va a extender su mano hacia nosotros. No nos va a dejar allí, mis queridos hermanos. Si usted clama al Señor con fe, con convicción, con sinceridad, con honestidad, la mano del Señor estará allí para sacarlo y librarlo de la muerte, para librarlo de la angustia. La mano del Señor va a estar allí extendida. No hay un solo caso en la Biblia de una persona que haya pedido sinceramente socorro a Jesús y le haya sido negado. La Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el salmista, y le oyó Jehová y lo libró de sus temores. En el día que yo temo, yo en ti confío, dice la Biblia. Ahí está el Señor. Jesús no reprendió una supuesta presunción de Pedro, pero sí reprendió su poca fe. Amén. Tal vez Dios tiene que reprender nuestra falta de confianza en Dios. Tal vez Dios tiene que permitir ciertas cosas para que crezcamos en fe, para que aumentemos nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo puede uno confiar en Dios? ¿Ustedes creen que después que los discípulos salieron de allí, después de haber tenido esa experiencia con el Señor, fueron los mismos? No. Usted no es el mismo hoy que cuando creyó en el Señor. Usted no es el mismo de hace 5 años sin Cristo. Usted va creciendo espiritualmente y va creciendo en fe a medida de que en medio de circunstancias y situaciones usted ve a Dios obrar. ¿Sabe qué? Cuando uno ve a Dios haciendo tantas cosas en nuestra vida, uno dice: no, no es la primera vez. Yo he visto a Dios hacer esto, he visto a Dios hacer aquello, he visto la mano del Señor, y aunque esté viviendo quizás esta situación, mi Dios está allí para ayudarme y para socorrerme. Mire, no hay un solo caso, mis queridos hermanos, en la Biblia donde una persona le haya pedido sinceramente a Dios y que Dios no le haya tendido la mano. Dios reprendió la poca fe de Pedro y también reprende la poca fe nuestra. Amén. También la reprende. El texto dice literalmente: hombre de poca fe. En efecto, Jesús le dice: Pedro, qué lástima. Qué lástima, Pedro. Justo cuando comenzaste a caminar sobre el agua, comenzaste a dudar. ¿Por qué dudaste, Pedro? A veces, mis queridos hermanos, menguamos en nuestra confianza en Dios. Muchas veces le damos más credibilidad a las cosas de este mundo que a lo que la palabra de Dios dice. Justo cuando comenzaste a caminar sobre el agua, comenzaste a dudar. Dudaste. Significa estar entre dos ideas.
u opiniones, divididos entre lo que dice Dios y entre lo que dicen las circunstancias y las adversidades. A veces nosotros en nuestro caminar cristiano estamos en la misma situación. Estamos en una situación en la cual nos encontramos entre dos ideas y entre dos opiniones, divididos. Sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que su palabra dice, pero también sabemos lo que está a nuestro alrededor, lo que está al frente, lo que está en las circunstancias, y estamos divididos entre si aceptar confiadamente y plenamente lo que Dios dice, o por si las moscas, no sabemos que por acá pueda suceder algo también. Pero Dios no quiere que estemos divididos, mis amados hermanos. Dios no quiere que neguemos la realidad, pero tampoco quiere que nos esclavicemos a lo que la realidad dice, sino que por encima de esta realidad nosotros podamos confiar en su promesa y en su palabra y en lo que Él dice. Por un lado creía en el poder de Jesús, pero por otro lado le temía las olas. Cristo no nos reprende por intentar demasiado, sino por no confiar un poco más en Él. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo está nuestra fe? Pues la fe es lo único que nos sostiene, mis queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá. Nosotros no vivimos por capacidades, por lo que logramos, por lo que podemos hacer. Nosotros vivimos literalmente por fe. Nuestra vida cristiana comienza con fe y termina con fe. Por fe creemos en Cristo, por fe esperamos en Cristo, por fe morimos en Cristo, por fe esperamos la resurrección. Es por fe, mis queridos hermanos. Por fe logramos cosas en el Señor. Por la confianza en Dios, hicieron lo que hicieron los hombres que aparecen en Hebreos capítulo 11. Y por la fe es que usted podrá mantenerse y avanzar y crecer en la vida cristiana. Incluso si nuestra fe nos coloca en situaciones de peligro o de humillación, Él está dispuesto a salvarnos y ayudarnos. Dios nos dice en esta mañana, caminemos en fe. Caminemos sobre el mar de la adversidad. Caminemos sobre el mar de las circunstancias. Pero pongamos nuestra mirada en Él, mis queridos hermanos, en Cristo. Que nadie nos desvíe. No dejemos, amén, que esas olas nos atemoricen y nos hagan dudar de lo que Dios ha prometido. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor en esta mañana. Y dígale, Señor, yo tengo que reconocer que he tenido miedo, que he dudado de tu palabra. Pero también reconozco, Señor, de que tú eres poderoso, soberano, Rey, que tienes la última palabra y que no hay nada imposible para ti. Quiero pedirte que me ayudes, que te glorifiques en mi vida, que te glorifiques en mi familia, que te glorifiques en mi hogar, que te glorifiques en mi adversidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias una vez más. Oh Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque tú eres nuestro todo, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor. Extendemos nuestras manos a ti, pidiendo tu auxilio, Señor, según sea la necesidad, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, Señor. Sálvanos del miedo, del temor, de la duda, Señor. Sálvanos, Señor, de nuestro orgullo, de nuestro pecado, de nuestra indiferencia. Sálvanos de nuestra apatía, Señor. Padre, extendemos nuestras manos a ti en señal, Señor. Padre amado, de que reconocemos que todo proviene de ti, Señor. De que de ti provienen todas las cosas, Señor. Y que sin ti y separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Ayúdanos en nuestros miedos, en nuestros temores. Permite en el nombre de Jesús que andemos, Señor, en obediencia a la voz de tu palabra, Señor. Y que si tu palabra dice, Señor amado, Padre, que nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Que confiemos en ella, Señor. Si tu palabra dice, Señor, que no hay nada, Señor, en este mundo, Señor, que nos pueda separar de tu amor, que podamos creer en ella, Señor. Tu palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Señor, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, Señor, todas las cosas le ayudan a bien, Señor. Tu palabra dice que nada nos podrá separar de tu amor,
ni lo creado, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Tenemos una victoria asegurada, Señor. Un triunfo asegurado, Señor, en Cristo Jesús. Oh Padre amado, permite, Señor, que toda mentira del diablo, Señor, que toda idea, Señor, infundida, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, que perturba la paz, el gozo y la alegría, Señor, pueda ser desarraigada, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a vivir, Señor, en la libertad, Señor, en la plenitud, Señor, en la certidumbre, Señor, en el gozo y en la confianza de que fiel es el que ha prometido, Señor. Padre, tú has prometido, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Padre, ayúdanos a confiar, Señor. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Que tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Señor. Padre, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos anima, Señor, a confiar y a creer, Señor. Recibe la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén.